Thank you, Lord. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te damos la bienvenida. Gracias por conectarte a nuestra casa de paz en línea. Te invito a que tomes unos minutos para adorar al Señor. Hemos tenido días diversos. No sé qué fue lo que tú tuviste que lidiar el día de hoy, pero lo que haya sido en este momento vamos a ponerlo enfrente de Jesús a sus pies. Cierra tus ojos, levanta tus manos ahí donde estás. Si estás escuchando en el tren, si estás en tu casa, si estás terminando el trabajo, simplemente toma unos minutos, alza tu voz, alza tus manos y dile gracias, Jesús. Padre, adoramos tu nombre, Señor. Te damos gracias, gracias, gracias infinitas, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de conocerte. Y en esta hora, Espíritu Santo, nos alineamos a lo que tú deseas, Señor, impartir en esta casa de paz en línea, Señor. Declaramos, Señor, que esta palabra, Señor, va a ser recibida hasta lo más profundo de cada persona, Jesús. Te doy gracias, mi Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por estar aquí, Señor, de pie un día más, Señor. Adoramos tu nombre, mi Rey. Adoramos tu nombre. Adoramos tu nombre, Señor. Exaltamos al gran yo soy en esta hora, Señor. Así como declara la canción, Señor. Abre, Señor, el rollo. Abre el rollo, Señor. Abre el rollo, Señor, sobre nosotros, sobre todo lo que está, Señor, a nuestro alrededor, mi Dios. Queremos ver que el sello sea roto y tu gloria descender, Señor. Queremos ver tu gloria descender, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Adoramos tu nombre, gran Rey. Adoramos tu nombre. Abba Padre. Abba Padre. Gracias, Jesús. Solamente tú eres digno, Señor. Solamente tú eres digno, Señor. Solamente tú eres digno de toda alabanza, Señor, toda adoración, todas las gracias te pertenecen a ti, mi Dios. Gracias por la fuerza, Señor. Gracias por la libertad de adorarte, Señor. Gracias por la libertad, Señor, de proclamar tu nombre, mi Dios. En esta hora, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Adoramos tu nombre, Señor. Bendecimos la vida de cada persona que va a escuchar este mensaje. En esta hora, Señor, declaro que hay un nuevo entendimiento de la Escritura, Señor. Hay una nueva hambre, Señor, que se despierta en cada creyente, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El sello en cada vida, Señor, que estaba impidiendo, Señor, que las personas pudieran estudiar tu palabra, en esta hora se rompe, se abre ahora mismo, en el nombre de Jesús. Solo tú eres digno, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Adoramos el nombre del Señor. Te doy gracias por conectarte en esta hora. Te invito a que compartas este enlace con alguien que necesita una palabra de aliento, necesita saber de Dios, necesita que hay alguien que está de parte de ellos, porque hemos sufrido muchas situaciones, han pasado muchas guerras, han pasado muchos conflictos, hemos perdido familiares, amigos, hemos estado en una pandemia. Pero ciertamente hay algo que nadie lo puede negar. Tú y yo estamos levantados hoy de pie por la gracia de Dios.
Y es en esa gracia que hoy quiero que te enfoques, que te concentres. Y se me ha dado el privilegio de traerte la enseñanza de esta noche. La enseñanza de esta noche es titulada La palabra de Dios es una espada. La palabra de Dios es una espada. Y créeme que si no hubiera sido por la palabra de Dios, no estuviera aquí parado para poder enseñarte, poder compartirte, poder testificarte que Dios y su palabra es la única arma, la única solución, la única manera en la cual podemos enfrentar situaciones como la pandemia que nos sucedió y que todavía está pasando en el planeta. Pero en esta hora quiero enfocarme, quiero invitarte a que te sumerjas en la necesidad de que la palabra de Dios sea parte de tu vida. Y te invito a Hebreos 4:12, un versículo que es tan poderoso, pero nos explica la importancia, ¿verdad?, de la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Primeramente, porque es necesario estudiar la Biblia, porque es necesario leerla, escudriñarla, completamente absorberla, porque es viva, y no solamente es viva, sino que es eficaz. Te conviene a ti y me conviene a mí. Va a cumplir el propósito que tiene para nosotros si hacemos lo correcto con ella. Dice que es más cortante que toda espada de doble filo. Es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas veces cuando el enemigo trata de tentarnos a hacer algo erróneo, a pecar, o somos tentados con algo, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos podemos mentirnos y convencernos de escoger algo que no nos conviene. Pero cuando la palabra de Dios resuena en nuestras vidas, la tenemos siempre en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra esencia, la palabra de Dios nos confronta y traspasa, dice la Biblia, dice que traspasa no solamente tu pensamiento, sino que traspasa la carne. Y no solamente traspasa la carne, sino que traspasa también tu espíritu. La palabra de Dios tiene ese efecto tridimensional, tripartito, que no solamente es algo que te puede hacer sentir bien hablando de tus emociones, no solamente te va a sanar hablando de tu cuerpo, sino que también va a llegar a tu esencia, a tu espíritu, a crear un cambio verdadero. ¿Cuántos testimonios existen en el planeta Tierra de lo que la palabra de Dios tiene cuando realmente alguien cree en ella, cuando realmente la aplica a su vida? Y por eso en esta noche hemos escogido este tiempo para enseñarte, para impartirte la necesidad de que tú y yo tengamos presente el estudio de la palabra de Dios. En la formación de un nuevo creyente es algo muy serio. Uno de los ingredientes para que esta persona alcance éxito es que conozca la palabra de Dios. Quien quiera conocer a Dios debe conocer su palabra. Qué tan bendecidos, privilegiados somos tú y yo de tener la palabra escrita de Dios. Abraham no tuvo la palabra escrita de Dios. Moisés no tenía la palabra escrita de Dios hasta que le fue dada a él en el monte, ¿verdad? Cuando subió, ¿verdad? Y recibió los 10 mandamientos y las otras instrucciones para el pueblo de Israel. Pero antes de estos sucesos no había algo físico, algo que alguien que pudiera coger y leer. No había 1000 traducciones de la Biblia, sino que solamente había esa voz de parte de Dios que solo ciertas personas podían escucharlas. Pero ahora tú y yo tenemos acceso a la palabra de Dios. No estamos en los tiempos medievales donde solamente los monjes que hablaban latín
podían leer, descifrar lo que decía la palabra. Y las personas que no podían leer y escribir no tenían acceso a poder entender lo que Dios había escrito. Hoy tú y yo tenemos no solamente una traducción, sino miles de traducciones de la Biblia. ¿Por qué desaprovechar? ¿Por qué no hacemos lo que Dios nos llama a hacer cuando está escrito en su palabra para tu beneficio y para mi beneficio? ¿Sabías que 72% de los creyentes hoy en día no leen la palabra de Dios? Simplemente no leen la palabra de Dios. Y cuando vemos un número tan alarmante, nos damos cuenta que no es fácil leer la palabra, porque inmediatamente te sucede. Y voy a ser honesto, cuando yo trato de leer largos lapsos de la Biblia, me trata de entrar un sueño, pero tengo que perseverar para poder realmente recibir lo que el Señor quiere hablarme en esos momentos. La palabra dice que en 2 de Timoteo 3, 16, 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. ¿Por qué caemos en la imperfección? ¿Por qué caemos en cosas erróneas? ¿Por qué hacemos malas decisiones? ¿Por qué nos sentimos que no estamos adecuadamente preparados para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer? Por la falta de completamente sumergirnos en la escritura que ha sido inspirada por Dios. La Biblia existe para ser el manual de vida para ti y para mí, y no solamente un manual de vida, sino para tener el consejo necesario para que nosotros hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer y lo hagamos bien hasta el final. No es un manual que te enseña a vivir el día de hoy solamente, sino el día de mañana y el día que seguirá mañana. Te prepara de una manera eficaz, Por eso comenzamos esta escritura diciendo que la Biblia en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque tú y yo, si queremos tener algún tipo de éxito en esta vida, necesitamos algo eficaz detrás de eso, y nada más y nada menos te estoy hablando de la palabra escrita de Dios. Ese ingrediente eficaz va a causar en ti éxito y en mi vida éxito si aplicamos los principios, los estatutos, las fundaciones que nos han sido dadas y preceptas a nosotros por Dios en su palabra escrita. Según el versículo que acabamos de leer, Timoteo, toda la palabra de Dios es inspirada por él. Es decir, que desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que Dios habla es beneficio, provecho y guía a su pueblo. Conocer la palabra de Dios nos lleva a hacer su voluntad. Pablo conocía el poder de la palabra, por eso le dijo a su hijo espiritual Timoteo que se ocupara de leer y estudiar la palabra de Dios. En 1 Timoteo 4:13, Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Por qué Pablo le dio ese consejo? Porque el apóstol Pablo sabía que el mejor consejo que una persona puede recibir es el consejo de Dios. Muchas personas vienen a mí por consejos, pero una de las primeras preguntas que yo les hago: ¿ya oraste? ¿Ya leíste la palabra? ¿Ya te sumergiste en buscar la respuesta de Dios? Porque no hay consejo humano que se pueda comparar al consejo que viene de parte de Dios. De la misma manera, ¿cuántos problemas, cuántas incertidumbres, cuántas preguntas tendrían una respuesta, tendrían una solución, tendrían un consejo si ocupáramos más de nuestro tiempo en sumergirnos en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces te has leído la Biblia? ¿Una vez, dos veces? ¿Nunca te has leído toda la Biblia? Es algo, debería ser uno de tus proyectos en tu vida,
poder capturar todo lo que está escrito en algo que Dios ha defendido por miles de años para que hoy en día llegue a tus manos y llegue a mis manos. ¿Por qué debemos leer la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos hace mejores personas y punto. La palabra de Dios nos hace mejores personas. Por ejemplo, una de las cosas que la palabra de Dios ha hecho en mi vida, y estoy seguro que ha hecho en tu vida y va a hacer en tu vida, es que la palabra de Dios nos hace madurar. Dios nos habla que una de nuestras áreas específicas que necesitamos crecer es en la madurez de carácter, la manera que pensamos, las cosas que hacemos, la manera que decidimos. Y una de las cosas que están tan plasmadas en la Escritura es la sabiduría. Y hay un libro entero escrito acerca de consejos sabios que van a permitir que tú y yo vivamos una vida correcta, y es el libro de Proverbios. Una de las cosas que me ha ayudado en mi vida es la instrucción que está detrás del libro de Proverbios, un solo libro que es parte del total de lo que está plasmado en la Escritura, pero ese libro tiene enseñanzas tan poderosas, tan grandiosas, de una sabiduría que va más allá de lo que podemos aprender a través de la experiencia, porque ese tipo de sabiduría exige que tú hagas el error y aprendas del error. Pero la sabiduría que viene del cielo, que Dios nos da a través de su palabra, es antes de cometer el error, prevenir que tú caigas en eso y aceptar y usar el consejo que Dios te da para que todo te vaya bien en la vida. No solamente la palabra de Dios nos hace maduros, o sea, sabios, o sea, mejores personas que deciden, sino también que nos hace, otra vez lo repito, eficaces. Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra eficaz significa que tiene la habilidad para producir buenos resultados. Tú estás trabajando, tu jefe va a necesitar buenos resultados. Tú eres un padre, yo pronto voy a ser papá, yo quiero ser un buen papá que dé buenos resultados, que dé el mejor ejemplo para mi criatura. Entonces, si tú deseas eso, necesitas esa área eficaz que solamente proviene de la palabra escrita de Dios. Una de las cosas que son necesarias para poder instruirnos, para poder absorber todo lo que está en la Biblia, en lo que está en la palabra de Dios, es que es bueno memorizar la palabra, memorizarla. Y es algo que mucha gente no lo hace, ni siquiera lo practica. No solamente hablemos de la palabra, sino en muchas otras cosas. Después de que saliste de la escuela, del colegio, o tal vez nunca lo hiciste en la escuela, del colegio, nunca te tomaste el tiempo de memorizar algo. Y ciertamente la escritura es necesaria que tú la memorices, porque en el momento de tu aflicción, en el momento de la prueba, esta pandemia nos cogió completamente desapercibidos. Yo tengo un oficio de profeta. Solamente sabía que algo se acercaba a la tierra, sabía que Dios nos estaba preparando para algo, pero no sabía exactamente que era una pandemia. Pero lo que sí estaba plasmado en mi corazón durante todo este tiempo de pandemia es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé que eso está en Filipenses 4:13 porque lo memoricé dentro de mi ser. Sabía que Jehová es mi pastor y que nada me iba a faltar porque eso está en el Salmo. Sabía que Dios tiene una diestra de justicia y que estaba pronta a mi ayuda porque eso está en Isaías. Sabía que Dios no me iba a desamparar. Sabía que yo soy su hijo porque en Juan 1:12, perdón, dice que a todos los que lo recibieron y lo proclamaron, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ciertamente no he memorizado toda la Biblia, pero sí he capturado ciertos versículos, ciertas partes, ciertas historias que han cambiado la manera en la cual yo vivo.
Y a través de un proceso como ese de pandemia, cuando me enfermé con el virus, cuando perdí mi primer bebé con mi esposa, fueron esos momentos en los cuales la palabra viva y eficaz de Dios se tuvieron que hacer una realidad dentro de mí. Y pude respirar y pude sobrepasar esos momentos porque sabía que Dios tiene un aliento de vida, porque sabía que Dios tiene y tendrá y está activo con planes de bien y no de mal para mí, como dice Jeremías 29:11, que los planes de Dios para ti y para mí no son planes de mal, sino que son planes de bien para darnos un futuro, Pero no hubiera podido entender eso en medio de mi aflicción si antes no lo hubiera memorizado, si antes no lo hubiera masticado, no lo hubiera digerido. Y algo específicamente que mucha gente no lo entiende, porque abre la Biblia, abre la escritura y dice, no entiendo lo que está escrito aquí, pero es muchas veces porque no has entendido la parte que se llama recibir la revelación, recibir esa parte escondida en la escritura. Necesitas creer en Dios, necesitas creer que Él te va a hablar a través de algo. Y simplemente y únicamente cuando estás leyendo algo, cuando estás estudiando algo y entras y hace un clic en tu vida y entiendes que eres un hijo de Dios, por ejemplo. Cuando hay ese clic y entiendes que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando lees y el clic hace en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tus tuétanos, que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es ahí cuando tu vida comienza a cambiar la manera que ves, la manera que te comportas, la manera que pensabas de ti cambia, que ahora entiendes que con Dios somos mayoría. Y hay una infinidad de versículos, hay una infinidad de conceptos, hay cosas que todavía sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo, porque si comparara mi conocimiento a como debería estar, soy un infante en prekinder comparado a todo lo que el Señor desea hablarme y enseñarme. De la misma manera Él lo quiere hacer contigo, pero hemos cruzado algo y estamos cruzándolo y estamos terminando una etapa en la cual todos hemos enfrentado muerte, hemos enfrentado enfermedad, hemos enfrentado pérdida, hemos enfrentado falta de finanzas, hemos enfrentado muchas calamidades juntos. Pero para poder levantarnos después de esto y durante esto, hoy más que nunca, la palabra de Dios tiene que ser centrada en tu vida, en tu ser. Hay personas que conozco que simplemente abren la Biblia en el Salmo 21, en el Salmo 23, la dejan abierta y la ponen en su sala como si fuera un amuleto, como si fuera simplemente eso. Pero eso no causa ningún efecto, es simplemente una decoración más. ¿Qué es lo que causa efecto? Cuando recibes la revelación de lo que dice el Salmo 23, cuando recibes la revelación de lo que está escrito en la palabra, lo que está escrito en esas páginas y se hace vida dentro de ti y dentro de mí, entonces hay algo que cambia la atmósfera, porque yo leo entonces que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en mí, y eso hace un clic dentro de mí, recibo esa revelación. Entonces, wow, lo entiendo, no voy a morir, sino que voy a vivir para testificar, para poder proclamar que Dios es bueno. Todas las cosas que hemos vivido, todas las cosas que hemos pasado, todas las cosas que van a suceder en el futuro no se comparan con todo lo que el Señor ha preparado ya en la Escritura para prepararnos y para llevarnos hacia aquello que el Señor quiere que tengamos hoy, mañana y pasado mañana y en la eternidad.
¿Qué es lo que Dios desea que tengamos? Fe, amor, paz, una relación perfecta con Él. Pero todas esas cosas, ¿cómo podemos obtenerlas, saberlas, cómo podemos conocer cuál es muchas personas me preguntan, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estudia la palabra, lee la palabra. El Señor te va a hablar, el Señor te va a guiar, el Señor se va a hacer real a tu vida, porque no te puedo convencer que Dios es real. Puedo hablar muy bonito, puedo ser muy convincente, carismático, pero si te convenzo que Dios es real, alguien más te va a convencer de que no es real. Él tiene que hacerse real a tu vida, y una de las maneras número uno que eso sucede es a través de escribir esa carta de amor que ha sido escrita por más de 5,000 años y preservada a través de incendios, guerras, robos, saqueos. Tantas cosas han sucedido para tratar de destruir la escritura, pero esta escritura ha sido preservada por miles de años para que tú y yo tengamos hoy un manual de vida, una guía perfecta, un mapa, un croquis, una dirección, un compás hacia aquello que va a ser fructífero para nosotros. Espero que hagas lo posible para memorizar la palabra de Dios. Léela y repítela. Léela y repítela. Léela y repítela. No fue hasta este domingo que yo pude recibir otra parte de la revelación de lo que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada vez que repitas eso y analices eso y lo declares otra vez, hay algo que se activa en tu espíritu y Dios se da cuenta que estás buscando algo más, que no solamente te estás enfocando en la parte literaria de que que hay un sustantivo, que hay un verbo, que es una oración, sino que vas más profundo. ¿Qué quiso decir Dios cuando Pablo escribió que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué Dios me está tratando de comunicar hoy, en febrero del 2021? ¿Qué puedo yo aplicar a mi vida el día de hoy con esto que fue escrito hace 2000 años y 21? ¿Qué es lo que aplica para mí el día de hoy? Lo que he entendido es que todo lo puedo, aún pasar a través de una pandemia y poder pararme y predicar de Dios. Todo lo puedo hacer eso a través de Jesús, que me ha fortalecido y me va a seguir fortaleciendo. De la misma manera, sé que lo va a hacer contigo. ¿Qué es otra cosa que podemos hacer para memorizar la palabra de Dios? Es escribir la palabra, escribirla continuamente, escribir, a leer, escribir. Una de las mejores maneras que yo pude memorizar y entender más de la palabra es que la leía y después de cada capítulo hacía un resumen de lo que yo consideraba que había entendido y lo comparaba con una amistad, y pude crecer en mi léxico, pude crecer en mi arsenal de lo que Dios estaba depositando y aún sigue depositando en mi vida. Personalmente, como el título de esa lección dice, que la palabra de Dios es una espada. Y ciertamente si tú no tienes el conocimiento, el hábito, si no tienes la costumbre, si no tienes el hambre para sumergirte y realmente recibir la palabra de Dios, entonces tu espada o está endeble o simplemente no tienes espada. Y si no te habías dado cuenta a través de esta pandemia, a través de los sucesos que han sucedido, la elección presidencial, todas las cosas que están pasando, déjame abrirte los ojos en estos momentos y recordarte que estamos en el medio de una guerra espiritual. Estamos en el medio de algo que está decidiendo los últimos días
de los tiempos. Estamos en los tiempos finales. No estamos en el último día. No te estoy diciendo que Jesús va a llegar ahora mismo, pero sí te estoy diciendo que estamos en los últimos días. Estamos en los últimos tiempos, en los finales de las eras. Ciertamente estamos en esos tiempos. Y si no nos sumergimos en lo que Dios desea para nuestras vidas, si no nos sumergimos en lo que Él desea para nosotros, entonces no vamos a tener con qué defendernos. Y siempre voy a la historia en la cual es depictada en Mateo, en Lucas, cuando Satanás trató de tentar, y digo trató de tentar porque no pudo contra Jesús. Lo trató de tentar cuando él tenía hambre después de ayunar 40 días y 40 noches en el desierto. Y dice la palabra que Jesús le dio hambre y entonces vino el tentador, el acusador de las almas, ¿verdad? Y le trajo tentación. Y mira ese ejemplo. El enemigo va a buscar cuando estés más débil, cuando estés más cansado, cuando te sientas menos espiritual, y ese momento en el cual va a tratar de destruirte, va a tratar de tentarte, va a tratar de hacer que tú caigas. Pero debemos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cómo fue que Jesús derrotó a Satanás? No llamó un rayo del cielo, no llamó todos los ángeles para que destruyeran a Satanás, no, ni siquiera llamó a Dios Padre para que Él se encargara de él, sino que simplemente le recordó a Satanás lo que la Biblia decía. Él citó la palabra, y eso fue la manera que él hizo que Satanás huyera fuera de ese lugar. Y entonces fue que los ángeles sirvieron a Jesús y lo alimentaron, y eso es otra historia. Pero no sé cuál es la batalla que está siendo librada en tu campo el día de hoy, en tu hogar, en tu mente. Pero ciertamente te recuerdo que si el Hijo de Dios, que estaba caminando en esta tierra, que tenía toda la autoridad para hacer que aún mismo la realidad misma se cambiara, para que Satanás no lo tentara y no lo molestara, Él escogió usar la palabra escrita de parte de Dios. Créeme que tú y yo no podemos ser ajenos a hacer lo mismo, porque ciertamente Satanás te va a tentar, te está tentando en estos momentos y nos va a tentar en el futuro. Y si nuestra espada no está afilada correctamente, no vamos a poder defendernos. Y ciertamente el pueblo de Dios no está llamado a defenderse nada más, sino a conquistar. ¿Cómo vas a conquistar si tu espada no está afilada? Si no tienes espada, ¿cómo vas a conquistar? Y en esta hora finalizo esta enseñanza, persona que me escuchas, hermano, hermana mía. La palabra de Dios tiene que ser más importante que tu Instagram. La palabra de Dios tiene que ser más importante que tu Facebook, que tu cuenta de Twitch, que tu cuenta de YouTube. La palabra de Dios es algo más vital que cualquier otra situación. Leíste ya un verso el día de hoy, le preguntaste a Dios qué significa lo que está escondido en Eclesiastés. ¿Cuál fue el estado de ánimo? ¿Por qué fue que Salomón llegó a tal punto en su vida que en ciertos versículos de Eclesiastés podemos ver en qué estado emocional él estaba? ¿Por qué fue que Miguel y el diablo se estaban peleando por el cuerpo de Moisés? Tantas incógnitas, tantas preguntas, tantas cosas que el Señor desea enseñarnos a través de su palabra. Pero si ni siquiera la abres, no va a tomar efecto y no vas a estar preparado para hoy, ni para mañana, ni para lo que vendrá después. Con todo esto, simplemente te invito a reflexionar en todas las vidas, en todo el esfuerzo, en todo lo que Dios ha hecho a través de los tiempos para que la Biblia exista el día de hoy.
no menospreciemos y no desgastemos el acceso que tenemos a la Escritura. Hay personas en otros países que no abrazan el cristianismo, que tienen que pelear y tienen que morir para poder tener acceso a una Biblia. Tú que todavía no estás pasando persecución, yo que todavía no estamos pasando persecución, usemos este tiempo para realmente sumergirnos en la totalidad de lo que Dios quiere decirnos, quiere hablarnos y quiere revelarnos. Te pido que cierres tus ojos, voy a orar y junto contigo me voy a arrepentir porque puedo, realmente yo personalmente puedo indagar más, puedo ver más, tengo que sumergirme más en la palabra de Dios. Dios me quiere hablar de una manera diferente y más eficaz, más profunda y sé que Él también lo quiere hacer contigo. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias por esta clase, Jesús. Y en esta hora te pido perdón, Señor, con cada persona que me está viendo, Señor. Toda persona en estos momentos, en el nombre de Jesús, que siente que está siendo redargudida ahora por el Espíritu Santo, mi Dios. Como yo estoy siendo, mi Dios. Que no he estudiado la palabra de la manera total, Señor, y completa que debería estar haciéndolo, mi Dios. Te pido perdón en esta hora, Señor. Y te pido que lances, que causes, Señor, pasión en mi ser, pasión en toda persona que me escucha para leer, indagar, estudiar tu palabra, memorizarla, mi Dios, para obtener la totalidad de la eficacia que está escondida a través de estas páginas, Señor. Espíritu Santo de Dios, danos revelación. En esta hora te pido que clames en tu sala, donde estés. Clama por la revelación del Espíritu. Que cada línea, que cada versículo, que cada capítulo, no solamente lo entendamos, sino que capturemos la totalidad de lo que el Señor está tratando de hablarnos a través de su palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Si no conoces a Jesús, si no tienes una relación con Él, si te has apartado en este tiempo de pandemia por una razón o por otra, te invito a que hagas esta oración de fe. Padre, me arrepiento de todos mis pecados. Deseo tener una relación con Jesús. Acepto que Jesús murió por mis pecados. Quiero una nueva vida en ti. Jesús, tómame. Acepto y declaro y confieso con mi boca que fuiste levantado de los muertos por Dios, que papá te levantó de los muertos y que tú moriste por mis pecados y has resucitado para darme vida. Y yo recibo esa resurrección en estos momentos. Y Espíritu Santo, te invito a que mores dentro de mí. Guíame, guíame a la verdad. Guíame a la Escritura, guíame a la totalidad de lo que tú deseas para mí en esta tierra. Gracias, Señor. Si es la primera vez que has hecho esta oración, escríbenos, llámanos, contáctanos. Queremos orar por ti, queremos conectarnos contigo y hacer que crezcas a la totalidad de tu propósito en Dios. También te invito que veas las varias maneras de poder ofrendar a esta casa. Sé que estamos en un tiempo de pandemia, que las finanzas han sido severamente afectadas en muchos hogares, pero también sé que a través de aplicar el principio de finanzas, de sembrar en el reino, de ser fiel en los diezmos, Dios ha bendecido mi hogar aún en este tiempo de pandemia. Sé que si Él lo ha hecho en mi hogar, Dios también lo va a hacer en tu hogar. Y declaro que la bendición inesperada y exquisita de Dios viene a tu vida. No solamente para dar una ofrenda en un ministerio, sino para que tú te conviertas en una bendición para todos los que te rodean.
donde quiera que tú estés. Te invito en esta hora a despedirnos en oración. Te doy gracias por conectarte. Voy a desatar una bendición sobre tu vida y te pido que sigas congregándote, sigas siendo parte de esta casa. Mañana tenemos servicio de jóvenes. Te espero a las 7:30. Tenemos el domingo nuestro servicio en inglés y español a las 9 de la mañana y en español solamente a las 11. Sé parte de lo que Dios está haciendo en la casa, el remanente. Te invito a que sigas perseverando en la totalidad de lo que Dios te ha llamado a hacer. Padre, te doy gracias por esta noche, gracias por cada persona que se conectó, Señor, cada persona, Señor, que va a actuar en lo que recibimos esta noche. Vamos a hacer que esa palabra tuya se convierta en una espada poderosa, Señor, para poder combatir a Satanás, poder combatir cualquier cosa que venga, Señor, aún en el presente o en el futuro, Señor. Aún si el pasado quiera destruirnos, Señor, sé que tu palabra nos va a liberar a través de la espada que ella es. Espíritu Santo, guíanos, Señor. Te pido que guíes a cada persona que nos está viendo, Señor. Te pido que traigas sanidad a cada hogar, Señor. Entre más escudriñemos tu escritura, declaro, Señor, que más sanidad, más prosperidad, más bendición, más libertad, Señor, estará dentro de nosotros y alrededor nuestro, Señor. Gracias por esta noche. Bendigo lo que estás haciendo, Señor, y lo que seguirás haciendo en cada persona, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por conectarte. Te bendigo. Te invito a que sigas conectándote a nuestras transmisiones y que tengas una muy